Bueno, arrancamos. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en un 26 de julio del 2025, dándole inicio a este conversatorio llamado El Poder Invisible, Transferencia, Límites y Ética en Terapia. Estamos con la licenciada Cristel Fabris. Cris es licenciada en Psicología, sexóloga clínica con perspectiva de género, especializada en violencia de género y diplomada en ESI. Vamos a abrir este conversatorio. Un poco la idea es conversar sobre la ética en el ejercicio de la psicoterapia, que dice el marco regulatorio de la ética de la profesión, también marcos legales en general, y a partir de eso un poco empezar a investigar por qué probablemente sea, bueno, ahora ya nos va a confirmar acá Cristel, eh, contraproducente vínculos sexuales o sexoafectivos con consultantes en estos encuadres. Y después vamos a llevar la pregunta también para las terapias complementarias, alternativas, integrativas, holísticas, y cómo es la circulación del poder en los vínculos y la transferencia y todo eso. Así que, bueno, aquí arrancamos. Hola, Cristel, buen día. Esto es como los Buen programas de día. televisión, ya nos Sí, habíamos sí, saludado. sí. Bueno. Una presentación, sí, sí. Viste que en las presentaciones uno no sabe qué hacer. Es como cuando te cantan el feliz cumpleaños, que es como, ay, están hablando de mí, no sé si... nada, vergüenza. Andaba, te Eh, acercás y cualquier cosa. yo primero te quiero agradecer por tenerme en cuenta siempre y la verdad que cuando caíste con la propuesta, yo dije, "Ah, mira, porque nadie está hablando de esto y es algo que pasa. Nosotros, bueno, esto es importante también como transmitírselo a quienes se hacen hoy presentes también un sábado a la mañana, que es súper importante, que le pongan ganas para estar escuchándonos hoy, que nosotros tuvimos ahí como una cuestión de qué título le ponemos, porque estamos hablando en realidad de algo que se supone que se sabe que no tiene que pasar, pero que pasa, ¿no? Entonces ya el título era un conflicto, porque era, bueno, cómo abordamos el hecho de que no se pueden tener vínculos sexoafectivos con consultantes, pero está pasando. O sea, pasa en, en las terapias convencionales y pasa en las terapias alternativas también. Mm, sí, total. Sí, y es muy común, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, poder hablar de esto me parece que es importante también en un momento de tanto auge de terapias alternativas. No estoy en contra de ellas, salvo que sí generen algún tipo de situación riesgosa o violenta. No te preocupes por no sé si es Pensé. gato o gata. Se llama perseverancia. Por eso se llama Ah, bueno, perseverancia, ya notaron. bueno, claro. Déjala, no, yo no tengo ningún problema. Sí, sí, sí. No, pero me distrae a mí. Ah, bueno. Bien, Em, Bueno, nada, quería hacer como esa introducción. bien, buenísimo. Hola Jess ahí también que está llegando. Bueno, buenísimo. Entonces empecemos. A mí me parece que tenemos algunas partes como teóricas que están buenas de traer sobre, por ejemplo, no sé, lo de transferencia o también lo de la ética Ujú. del protocolo de ética profesional en el oficio de ustedes. ¿Por dónde querés? ¿Querés que traiga la presentación esa un poquito para ver esta teoría? Hacemos un Dale, recorrido por dale, ahí y continuamos. dale. Yo no sé si quienes están presentes hoy hay alguien que sea psicólogo, psicóloga, terapeuta. Si alguien quiere poner en el chat yo o como para saber. Bueno, no importa. Ah, bueno, Bien. joya. Jess AT, Gasti está estudiando. Estudiante de psicología. Bien, 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 Compartir, a ver dónde está. bien. Eh, Joya, Aquí. joya.
ver si se ve bien. Son montones de ventanitas abiertas. ¿Se ve algo? No, todavía no, ¿cierto? Dice que comenzaste a compartir, pero no se ve nada. Espera. A ver, este lo vamos a sacar, este lo vamos a cerrar. A ver, poder. Bien, a ver si ahora se logra. Ahí está, a ver. Chan, 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 chan. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí te sigo, vamos. Bien. Bueno, ese es el título. Eh, Eso somos nosotros. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, pregunté también si había colegas en la sala o futuros colegas, porque bueno, esto es como un... Lo que vamos a hacer no es una clase, sino que vamos a repasar el concepto como para después desmenuzarlo y comprender un poco cuáles son los riesgos cuando la transferencia se usa para mal. Entonces, bueno, me parecía importante recuperar el concepto, entendiendo lo que es un concepto planteado y desarrollado por Freud hace muchísimos años, cantidad de años. Y él, como toda su teoría, la desprende de su práctica. Eh, lo que pudo formular en relación a la transferencia es que es una reedición de impulsos, fantasías, temores, odios y amores con personas anteriores y que son transferidas a la persona del analista que no participó, perdón, en su formación. Que no participó en su formación, lo que quiere decir es que no era una parte original de esos impulsos. Por eso Freud utiliza la palabra de reedición, porque es volver a vivir sentimientos que en realidad eran de otra, tenían que ver con otra persona y que están asociados a vivencias muy primarias. Si querés, pasamos. Esto lo puse en palabras simples por si había quizás personas que no estaban familiarizadas con el concepto de la transferencia. Eh, es un poco lo que dije recién, que es que cuando vivimos algo nuevo, lo que él plantea es que no lo hacemos desde cero, sino que ya tenemos una huella en la memoria, es decir, ya hemos vivido algo similar a, a lo que estamos experimentando de vuelta. Entonces, la transferencia justamente es eso. Cuando al vincularnos con alguien en el presente, proyectamos en una persona sentimientos o ideas que en realidad vienen de vínculos anteriores. Acá ya nos adentramos en lo que tiene que ver con la terapia o la experiencia de tratamiento. Entonces, si una persona en tratamiento empieza o comienza a sentir emociones muy intensas hacia su terapeuta, quizás estén ligadas a sentimientos que haya vivido en vínculos pasados. Entonces, la transferencia es uno de los pilares fundamentales para el análisis. Yo aclaro que no soy psicoanalítica y si alguien me quiere corregir, bienvenido, por favor. Em, Intento transmitir conceptos psicoanalíticos que a veces son muy difíciles, incluso para las y les terapeutas, porque bueno, a veces están enmarcados en palabras complejas. Entonces intenté bajar un poco el concepto para que se pueda entender hacia dónde vamos.
La transferencia no es únicamente una propiedad de la terapia psicoanalítica, sino que la transferencia se puede dar en todos los vínculos en los que haya acompañamiento terapéutico. Eh, para Freud era muy importante porque lo que permite es revivir esas emociones en lo que se supone que es un espacio seguro, y hago hincapié en seguro porque es como el eje de la charla de hoy, cuando los espacios no son seguros a raíz de lo que hacen los terapeutas. Se supone que una persona cuando asiste a- al tratamiento o a los espacios de acompañamiento busca obtener herramientas, puntos de vista, formas de poder sobrellevar algo que le está sucediendo, que no sabe cómo afrontar, que no sabe cómo confrontar. Entonces, busca un espacio seguro en el que pueda hablar de su situación sin sentirse juzgado o juzgada, ¿no? Sentirse acompañada. Entonces, muchas de esas situaciones tienen que ver con conflictos o situaciones que se han experimentado en el pasado y que han generado una matriz, ya sea de comportamiento o de entendimiento de la vida. Eh, entonces, hay un factor que siempre tenemos que tener en cuenta, que es para que todas esas emociones circulen, todas esas situaciones puedan aparecer en el espacio de terapia. El factor que la facilita es la confianza. Si querés, seguir. Bueno, esto es un poco lo que planteaba recién, ¿no? La transferencia se convierte en una vía para sanar heridas relacionales en un espacio seguro. Seguro será siempre y cuando él, la o el terapeuta entienda ese lugar y lo habite como tal. Los profesionales no actuamos sobre la transferencia como si fuese personal. Es decir, no tomamos lo que la persona trae al espacio como si nos estuviese atacando a nosotros específicamente, a menos de que nos diga, bueno, tengo un problema con vos, que, bueno, no suele pasar. Eh, Sino que lo que intentamos como terapeutas es visibilizar eso que la persona está experimentando y lo que intentamos hacer es que a través de esa visibilización justamente puedan tener un registro de lo que está pasando para que puedan trabajarlo, ¿sí? Para que puedan ponerle palabras y para que eso pueda tener otro sentido. Si querés, pasa. Bueno, ahora ya, y vos, Ale, acá entrometete también porque ya nos metemos como en el punto un poco central, eh, que Mm. dentro de las preguntas disparadoras que se habían formulado estaba el vínculo con el ejercicio de poder. Sí, ahí, vamos a volver. Bueno, sí, bueno, esto es como un poco, ¿no? La base está buenísimo. También, bueno, ahí decías que ahí se puede habilitar lo terapéutico, ¿cierto? ¿Cómo sería lo terapéutico que se habilita en ese vínculo de transferencia? Que es como sería que se abre la posibilidad de reelaborar esa situación vincular del pasado en el presente, en ese espacio seguro. Eso sería como... Sí, sí. A ver, lo que se supone es difícil, por eso señalaba esto, es difícil de transmitir los conceptos psicoanalíticos Debe haber 10 millones de libros sobre esto para per se. ahora, pero bueno. Em, Porque reeditar o revivir suena como si la persona que asiste a la terapia actúa una escena. Y no tiene que ver tanto con eso, sino que tiene que ver con quizás
en la dinámica de conversación que pueda haber en la terapia, la persona se sienta juzgada o controlada como quizás lo vivía con su mamá, con un papá, y como evocar ese sentimiento que muchas veces es muy confuso porque después la persona, cuando se trabaja justamente eso, la persona dice, no tenía que ver con vos o no tenía que ver con una persona puntual, sino lo que esa situación y cómo los recuerdos, por eso hablaba de la huella que generan los recuerdos, hace que quizás yo interprete que vos me lo estás intentando decir de esa forma. Ahí va, ahí va. Eh, Suena un chino, pero eh, Va, por eso hacía hincapié en la confianza, porque para, para los y las terapeutas hacer el señalamiento de que hay que separar esas situaciones, también tiene que haber una confianza. mm, La confianza es lo que hace que empiecen a aparecer eh, ciertos recuerdos o ciertas formas de vivir que por ahí o han estado bloqueadas o han estado reprimidas o han estado invalidadas y que empiezan a aparecer con otro tipo de fuerza en las consultas. claro. Tengo entendido también que habría como por ahí dos maneras generales, por ahí que le llaman positiva o negativa. Como que, bueno, una por ahí va por más como por ahí, este lado más como del enamoramiento por ahí, o esa admiración. No, hay tres. Ok, La que vos decís del enamoramiento tiene que ver más con la erótica ahí va. o la sexual de eh, quizás empezar a sentir atracción por eh, él o la terapeuta. Después Mm, está la contratransferencia que tiene que ver con lo que a nosotros de este lado nos pasa. mm, Eh, la positiva es aquella en la que eh, los terapeutas están como muy idealizados, ¿no? Que a veces se escucha esto como, no, bueno, mi psicólogo es lo más porque no sé lo que dice, de lo que dice, cómo se viste, todo está buenísimo. Y la negativa tiene que ver más con cierta hostilidad o lo que transmite el profesional es mal recibido o no nos gusta, nos cae mal, sus formas. Y suele pasar que hay transferencia negativa, pero la persona sigue yendo al espacio. Ahí hay algo más, que bueno, será trabajar como en el caso por caso, ¿no? Pero en sí, como teóricamente, son tres. mm. Transferencia positiva, negativa y contratransferencia, digamos. No, positiva, negativa y erótica. Ah, y erótica. Ah, La ok, ok. contratransferencia tiene que ver eh, con este lado de la disciplina, por así decirlo. Bien, bien, bien. Buenísimo. Seguimos entrando porque a partir de eso también como que seguimos entrando un poco al tema vincular de los vínculos sexoafectivos o sexuales entre Sí, terapeutas y tal, ¿no? También, si entramos un poco, ya que también tenés esta especialización en violencia de género y tal, viendo las estadísticas también de los abusos intrafamiliares, digamos, que puede ser bastante común, ¿cómo es eso, digamos, viendo las estadísticas, las posibilidades de ASI, ¿no? sí. Intrafamiliar, digamos, cómo se lleva eso al consultorio, cómo se ve. Eh, Mira, se ve mucho más en las mujeres o en las personas socializadas como mujeres que en los varones. Los varones son pocos los que llegan a hablar de esas situaciones. Em, y las mujeres que lo hacen, ya sea en relación al abuso sexual infantil o a la violencia, em, lo hacen cuando también consideran que están en confianza. Es decir, no todas las personas lo dicen en la primera consulta. Muchas después de cierto tiempo. O incluso muchas
personas también empiezan a lo largo de la terapia a tener como interrogantes. Bueno, hay recuerdos que yo no tengo, pero tengo como imágenes como, por así decirlo, nubladas de que algo podría haber pasado. Y a veces se pueden reconstruir situaciones que después efectivamente sí estaban enmarcadas en un contexto de abuso. Ahora, en una transferencia, por eso yo recién cuando hablábamos de lo teórico marcaba esto de cuando está bien habitada, por así decirlo. Acompañar una situación en la que como terapeutas estamos escuchando que la persona está sospechando de algo. ¿Cómo acompañamos eso? Es determinante, porque si nosotros nos colocamos en un lugar de juzgar o de invalidar, eso es sumamente eh, violento y revictimizante para la persona, porque la persona vuelve a dudar. O sea, la persona a la que asiste para hablar de lo que le está generando tener estas dudas, de cómo quizás le afecta en su día a día, de cómo le ha afectado en sus vínculos, que entiende que es un espacio seguro, empieza a cuestionar, puede ser iatrogénico. Iatrogénico es un concepto fundamental en salud que apunta al daño que se genera o que se puede generar cuando es una práctica mal hecha. Por La- eso es tan importante esa objetividad en la confianza y en la transferencia. claro. Bueno, algo de de lo mal hecho sería ponerle negarle, ¿no? Porque también, no sé, vos dirás, pero como puede ser que también que la persona que llega, que ha sido víctima de estas situaciones, también se sienta responsable por ahí, por eso. Sí. Bien, entonces cuando se le niega, puede volver a caer en el patrón de volver a creer que es culpa de ella, que está... ¿Se le niega o se le refuerza? Mm, claro. Porque hay terapeutas que refuerzan la responsabilidad. Mm, En la violencia por motivos de género pasa mucho. Es decir, mm, bueno, pero vos también, no sé, sabías lo que estaba pasando y te quedaste. claro. Sí, Ese o es por otro ahí. conversatorio aparte, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sí. Sí, digo, eh, la, la transferencia, por eso es separada de que no es propiedad del psicoanálisis, porque hay personas que entienden a la transferencia como la confianza que se da en esas cuatro paredes, ya sea de un consultorio presencial o de un consultorio virtual, en el que una persona se abre y deposita en otra su historia de vida. Y su historia de vida es la actual, la presente y la pasada. Es decir, cómo ha vivido situaciones en el seno familiar, en vínculos de pareja, escuela, lo que sea, lo que le está pasando ahora y hacia dónde quiere ir. Entonces, si del otro lado hay una persona que entiende eso para acompañar, para generar herramientas en conjunto, es una cosa. Ahora, cuando del otro lado hay una persona que busca, lamentablemente, algún tipo de beneficio, entendiendo que es, lamentablemente, lo va a sonar chocante lo que voy a decir, más fácil, entre comillas, a raíz de la vulnerabilidad, poder satisfacer ese beneficio, ahí no hay relación terapéutica. No hay, no hay. Por más de que se justifique como metodología para sanar, no hay, no hay, no hay. Por algo hay, que está incluido en la presentación también, por si alguien más también lo quiere, eh, hay fragmentos de el Código de Ética de Argentina, en el que se señala cuáles son las normas con las que nos tenemos que regir y está detallado
el hecho de que no se puede establecer una relación sexoafectiva con una persona que eh, va a ser consultante. Porque ahí no hay objetividad y además, si es una persona que ha experimentado situaciones de vulnerabilidad o de violencia en términos afectivos o sexuales, es volver a revivir muchísimas cosas que tienen que ver con justamente la violencia y lugares de víctima, lamentablemente. Entonces, por eso pues, podríamos decir, digamos, como eso, existiendo ese tipo de situaciones, se habla de revictimización, digamos, ¿no? Sí, se habla de revictimización porque se vuelve a dar una situación con el agravante de que la persona que lo comete sabe que eso pasó. Claro. Es decir, el terapeuta o la terapeuta sabe que la persona ha experimentado una situación similar y me molesta mucho hacer como palabras económicas, pero bueno, es lo que Ah, lamentablemente tengo más o menos. Hace usufructo de saber que esa persona está en una situación de vulnerabilidad y que accede con mayor facilidad a eso. claro, verdad. Es lo que pasa también, por ejemplo, en las situaciones de abuso sexual infantil. El perpetrador, hablo en masculino, pues suele ser un varón estadísticamente, es una persona cercana a la familia o dentro de la familia. Es decir, lo que usa es la confianza que niño, niña o adolescente tiene para con él. Y acá es una o un consultante que tiene confianza en su terapeuta y quizás accede, le dice, bueno, me invitó a salir, quizás es parte del tratamiento. No es parte del tratamiento ni ir a tomar un helado, ni ir a la plaza, ni ir a ningún lado. Está marcado como una práctica o una estrategia terapéutica. Digo esto porque, bueno, hace como un mes había viralizado un tuit de una chica que decía, bueno, después de la sesión mi psicóloga me invitó a tomar un helado, Mm, qué sé yo. mm. Bien. Entonces, en ese caso, la víctima, digamos, vuelve a creer en el discurso que venía relatándose de que eres responsable por eso, que solo sirve Claro, para eso, ¿qué tal? se borran los límites. A ver, nosotros tenemos un encuadre que va más allá de los honorarios o del horario de la sesión y demás. Tenemos un encuadre eh, porque lo que hacemos, quienes lo defendemos, entendemos que es algo muy delicado. Vuelvo a esto. Una persona que presencialmente o virtualmente se abre a hablar de algo que está padeciendo o de algo que no entiende y que busca ponerle un nombre y que muchas veces ponerle un nombre significa un nombre con mucho dolor o que puede significar un costo muy alto como no tener más vínculo con su familia porque entendió lo que estaba pasando, separarse de una pareja porque entiende que hay una dinámica agresiva. Es muy delicado. Acá no hablamos de que, bueno, te dio la diabetes más alta. Y no desmerezco lo que pasa dentro de un consultorio médico, al contrario, sino que si nosotros mismos no respetamos eso, la persona a veces que asiste a la terapia no sabe en qué consiste una consulta, no sabe de qué cosas sí y de qué cosas no se habla. ¿Y qué es lo que se puede hacer, incluso también con quién va a ser el terapeuta? Porque hay personas que en algún momento se pierden y piensan que es una amiga. Bueno, ahí también está el rol de la terapeuta. No, no, hay algunas cuestiones que no se pueden dar de esa forma, porque lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en confianza, pero con objetividad.
¿Hay una relación de familiaridad con la terapeuta o con el terapeuta? Sí, hasta cierto punto. Cuando se empieza a desdibujar todo es cuando aparecen los problemas. Y eso es un ida y vuelta. Es cómo se establece y cómo se respeta del otro lado. No sé si me fui Bien. como para otro lado, No, pero no, estamos bien, estamos bien. Estamos bien. Ahora ya tengo la... Está perfecto. Yo cuento alguna pequeña anécdota que me pasa también abriendo espacios. Yo empecé a abrir los espacios, los círculos también para reflexión de masculinidades y todo, como espacios informativos, de divulgación, ¿viste? Pero bueno, esto era inevitable, pasaba. Pasaba cuando daba clases de cerámica, ahora abrimos un poquito más el espectro para salir del encuadre terapéutico, del psicoanálisis, ¿viste? Y me daba cuenta que pasa un montón, por eso también yo lo propongo siempre en grupos también con varones, que acompañamos varones o que abrimos estos espacios, que está todo el tiempo eso, y en este caso, viéndolo con perspectiva de género, pasa mucho que estamos en un rol medio paternal o de hermano mayor también. Y también pasa eso. Y en general sí. también me doy cuenta que siempre hay, siempre no, obviamente, pero veo mucha resistencia. Me ha pasado también no solamente la parte más como del enamoramiento y tal, pero en general más veo, seguramente por nuestros antepasados, nuestros padres, varones o abuelos ausentes o con problemas de adicciones o de alcoholismo, ¿viste? Como emocionalmente distantes o físicamente distantes, que se super ve eso también. Y hay una resistencia que me parece como que no solamente la fragilidad de la masculinidad, sino que también que tampoco es recopado, vamos a juntarnos a cuestionar nuestros privilegios, como bueno, a quién le gusta, ¿no? Perder poder, pero encima también, en cuestiones de transferencia, pasa eso, vincular. Lo hemos visto, bueno, acá está Gasti también, en un retiro que hicimos, propusimos pensar también la figura del padre y de, no sé, de 10 7 habían tenido padres ausentes y violentos también, ¿viste? Entonces, es un filtro también que pasa en este tipo de encuentros que, como bien decías, por más que se pretenda o no que sea terapéutico, sucede igual. Entonces, bueno, nada, una pequeña nota así como de color también en esto de las posibilidades. Bueno, me dan ganas también de avanzar un poquito en esto de ir abriendo el Sí. espectro de la dinámica dinámica del poder en los espacios, porque voy a citar la ley 28.485, artículo 119, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Bueno, ahí, cuando se hace una descripción sobre lo que es la violación, abuso, acoso, eh, ahí están los agravantes, que me parece que está bueno para entrar. Esto también después lo vamos a hablar en un par de semanas con una abogada, a ver cómo es legalmente todo esto, que también está buenísimo, pero bueno, queremos ver acá cómo es vincularmente y terapéuticamente. En los agravantes dice que establece que la pena aumenta significativamente si el delito es cometido por un ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente o hermano, y ahí viene esto, por un tutor, que quería que lo veamos con vos, Sí. Cristel, tutor, curador, ministro de culto, educador o persona con autoridad sobre la víctima. Y entonces abrir un poquito la pregunta a terapias complementarias, alternativas, que me parece Sí. que están muy de la mano, y también abrir un poco más a los espacios de docencia, porque también se escucha mucho esto, ¿no? El profe de teatro, ¿no? Cómo circula la autoridad también ahí y cuánto de esto también hay. Sí, ahí para mí como yo soy muy de la imagen visual cuando tengo que organizar ideas. Ahí, a medida que vos ibas hablando, bueno, lo que se iba como sumando es como en realidad es la simetría. Y que tiene que ver con el espacio terapéutico, ¿por qué? Porque así como cuando se asiste a un médico o una médica, uno cree o una cree que esa persona tiene un saber que yo no tengo. Que en parte es cierto, pues para algo se estudia, pero en realidad ese saber se construye. Entonces, se supone, porque viste que vos en las preguntas disparadoras hablabas de
¿Por qué hay asimetría si se intenta que sea un espacio horizontal? ¿No? Entonces uno entiende que en la terapia es un espacio, la terapia de la tradicional o la holística, o las alternativas. Es un espacio en la que en realidad yo estoy construyendo con ese otro, es decir, con ese otro que viene a la consulta. Ahora, si yo entiendo la terapia como que si la persona que viene a consultar no hace lo que yo le digo está mal, ahí se empieza como a sedimentar o a fortalecer la asimetría de poder y eso empieza a escalar. Entonces, si lo tenemos que trasladar, un educador también está en un lugar de asimetría de poder. Un curador, que por ahí para quienes no saben son figuras legales que representan eh, el, el bienestar o el cumplimiento de los derechos de personas que quizás no tienen familiares que se puedan hacer cargo de ellos. Son figuras que se utilizan para personas con discapacidad o personas que tienen cuadros psiquiátricos avanzados que quizás no cuentan con alguien que pueda velar por sus derechos. Entonces también está en una posición de asimetría total. O es la persona que me va justamente a buscar los medios para que yo pueda vivir mi vida de otra forma. Y los líderes de culto no solo están muy idealizados desde lo que representan espiritualmente, desde que tienen algún tipo de conexión con ese algo más que pueda llegar a existir, cambia el nombre yo encima muy religiosa no soy, pero digo, del ente el que representan o al que se pueden llegar a acercar. Y muchas veces esa idealización es mal utilizada para obtener lo que está mal llamado como favores, ¿no? Y todo eso, o sea, todos los ejemplos que di se hacen a través de la confianza. Yo sé que por ahí suena como disco rayado repetirlo tanto, pero es el elemento central. Hay una persona que siente confianza, ya sea por lo que el otro genera, ya sea por lo que el otro hace para que yo me sienta bien, ya sea por su escucha activa, que parece muy honesta y muy comprometida, y a veces sus respuestas también me llegan mucho y parece muy empático, y en ese ida y vuelta en el que yo me siento muy escuchada y la otra persona devuelve, ahí es donde se sedimenta la confianza y ese es el elemento por el cual la otra persona cuando tiene malas intenciones hace lo que hace. Entonces, en un auge de cultos y de terapias individuales y de buscar satisfacciones inmediatas, hay personas que no tienen quizás las herramientas para diferenciar hasta qué punto se llega. Bien, bien. Este, me aparece una pregunta sobre esto de la necesidad de la transferencia, la autoridad. Vamos a abrirlo un poco más también, Ujú. porque también me parece bueno, son épocas también, si bien entiendo que la lectura de las épocas se hacen después de un tiempo, ¿no? Por ahí una década, qué sé yo, estamos viendo como las repercusiones ya del post pandemia ahora, se está empezando a atender también, y todo el tiempo me estoy preguntando esto, ¿no? Si son las mismas metodologías, las mismas temáticas, abordar de las mismas maneras que incluso hace un año ya era distinto, me parece, ¿no? Este, y, y también en un contexto social, cultural, económico, local, internacional, de guerra, de crisis ecológica, ¿no? Económica, la necesidad también, esto que trae por ahí un poco también las emergencias psicosociales, ¿no? De empezar como a cooperar más Ujú. horizontalmente realmente en eso. Porque por ahí veníamos más de un mito del gurú o el que canalizaba la data y bajaba y estaba conectado con la fuente, con los superiores, ¿no? Como que, como habilitaba también de alguna manera, sin este tipo de reflexiones y herramientas y también con malas intenciones, digamos, todo este tipo de situaciones de abuso y tal,
¿Cómo es hoy? Porque si estamos hablando que la circulación de poder pasa todo el tiempo, entre amistades, en parejas, todo el tiempo estamos, ¿no? Como subiendo y bajando, está circulando. Eh, ¿Alguna reflexión sobre el hoy en esta necesidad de estar acompañándonos más, acompasándonos más, grupalmente, colectivamente, horizontalmente? Que me parece que sí, que está buenísimo y que va por ahí, pero al mismo tiempo, ¿qué pasa con la transferencia y si realmente pasa algo de lo terapéutico o no, del cambio? ¿Viste? No sé, siempre me imagino una situación, me junto con un amigo que es tarotista y me tira las cartas, ¿no? Sí. Trae alguna información de reflexión, todo, pero ¿cuán profundo puede ser eso si no existe transferencia porque estamos en horizontalidad? No sé, algo de eso, de esta reflexión. Sí, a ver, yo creo que es complejo, como decís vos, el momento, porque no es una cuestión solamente de Argentina, sino que es como un fenómeno mundial, el auge de... eh, son, co- son como oleadas, ¿no? Pienso en cuanto a lo espiritual, son como momentos en los que la gente busca creer en algo porque necesita entender por qué pasan determinados fenómenos y momentos en los que está todo mal con la religión, odiamos a todo el mundo, no se necesita nada y aparecen como otras cosas en las que sí se cree. Ahora hay como un auge de terapias alternativas certificadas y terapias alternativas no certificadas. Em, por las no certificadas me refiero a quizás las que empiezan a aparecer cada vez más en Instagram al estilo mentorías o talleres en los que si vos abonas una determinada cantidad de dinero, entrás como a un grupo selecto, entonces entrar a ese grupo selecto a vos ya te hace sentir especial y sos especial porque estás como más cercana a la que se entiende que es como la líder o el líder de eso eh, que se está creando y a su vez hay un misticismo porque es como secreto, no entra todo el mundo. Em, pero hay muchos riesgos en estas terapias no certificadas. Hay riesgos físicos y hay riesgos mentales porque se utilizan los mismos mecanismos que eh, en las organizaciones coercitivas, es empezar a alejarte de un grupo, alejarte de tu pareja, dejar un tratamiento médico, confiar en que si tomas determinado suplemento que te lo vende la líder, vas a tener no sé qué cosa, vas a ser más flaca, más linda, más deseada, más amada, te va a ir súper bien en el trabajo, te vas a llenar de plata. Em, entonces, lo que quiero decir con todo lo que vengo diciendo, es muy complejo porque va enlazado de un mercado que te vende una espiritualidad que aleja, en cierta manera, te aleja mucho de las terapias convencionales. Y las terapias convencionales son las que se suelen estructurar de la misma forma, porque van a pasar los años y los psicólogos, psicólogas o los estudiantes de psicología vamos a seguir estudiando el mismo código de ética, a menos de que el gobierno lo quiera cambiar, no creo que llegue ahí. Em, el código es el mismo desde 2013. No ha habido modificaciones en ese sentido. Y no las va a haber. O es algo que siempre, a lo sumo, sí lo que se puede modificar es algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de plataformas o el uso de inteligencia artificial. Pero en realidad lo que rige éticamente la práctica ya existe. Entonces, queda en cada uno o en cada una saberlo y enmarcarlo. Para algo existe el consentimiento como terapeutas que se entrega. Eso es como una especie de contrato que se envía o que se hace verbalmente con la persona para que sepa qué es lo que significa estar en un tratamiento, qué es lo que puede pasar y qué es lo que no puede pasar en relación a los honorarios, a la duración del tratamiento, metodología de trabajo, eh, comunicación por fuera. em,
Y yo creo que quizás volviendo a lo que decías vos de la horizontalidad y la transferencia, algo que empieza a pasar cuando estamos cada vez más aislados es que no compartimos lo que nos pasa. Entonces, por ahí sí, vos venís, me tirás las cartas, pero yo no sé si llego a contarte que mi psicólogo me dijo, si estás tan triste, nos podemos ver por fuera del consultorio. Entonces yo no llego a transmitirte eso y vos no me decís, che, pero eso no sé si está bien. Mm. Sí, es algo, esto es un punto clave este que traes, Cristel, porque en las terapias complementarias, alternativas, integrativas, holísticas, Sí, eh, hay algo que es re loco porque en terapia, ¿no? Vos sabés que llega alguien y sabe que va a ir, se va a ir mal y muchas veces va a ir llorando y angustiado y no se va a ir bien. Y en este tipo de encuadres más complementarios, por ahí la persona va una vez y tiene, y el que recibe tiene toda esa presión de tener que hacer transferencia inmediata y que la persona en una hora se vaya bien, ¿viste? Como, y que eso sea terapéutico y obviamente los egos que, bueno, que flashee o que haya sí, entendido algo, ¿viste? Yo he escuchado un montón de casos de que también no sé cuánto es de abuso o no, pero bueno, una persona va a una constelación familiar, mueve las fichas o está grupal con personas y el tipo le dice, mira, salió que en realidad tu papá no es tu papá, esto es un caso real, ¿viste? Y tu papá no es tu sí, sí. papá, es otro y anda a tu casa, ves si me pagaste y te fuiste. Me pagaste, no me importa, ¿viste? Qué sé yo, más allá de esa especulación. Pero, y el pibe quedó que no tenía herramientas para transitar eso, ni siquiera le preguntaron si estaba yendo a terapia, tenía un espacio donde hablar de esto, no le ofrecieron un acompañamiento post, no le preguntaron si estaba tomando medicamentos, si era neurodivergente, nada, ¿viste? Como, y pasa un montón, ¿no? Como esos desbordes, como de falta de cuidado. También me trae algo de los derechos del paciente, que también están escritos, Sí. que es como está el consentimiento de los derechos del paciente, que lo podemos, yo tengo una lista casi que también la podemos ver. Sí, eso es lo mismo que la historia clínica. La mayoría de de las personas que consultan no saben que la historia clínica en realidad es un documento que les pertenece a ellos y que lo pueden solicitar en cualquier momento. Y la historia clínica es un instrumento, no es fulana me dijo que se sintió mal. No, la historia clínica da cuenta de elementos relevantes que se recaban en las entrevistas y da cuenta de objetivos y hacia dónde se quiere ir. Em, pero por ahí vuelvo como al hecho de que es responsabilidad de cada profesional hacerse cargo de que hay un código. No se puede desmerecer y no se puede tergiversar bajo otra cosa. Lo que pasa con las terapias holísticas, las reconocidas y las nuevas, es que no hay tal código que indique qué cosas sí y qué no. Entonces ahí es donde entra el elemento, bueno, algunas pueden estar un poco más cercanas a lo que es una organización coercitiva de una terapia. No, no todas las terapias no certificadas son iguales, algunas funcionan bien y otras no. Y están apareciendo, comenzando a aparecer cada vez más casos de personas que eh, en cultos reconocidos, ya sea con el líder o con algún compañero, bueno, nos acercamos más y cuando nos acercamos más, todo eso que se suponía que había aprendido eh, de la espiritualidad era todo mentira para obtener algún tipo de beneficio afectivo o sexual. Sí, incluso también hay historias de prácticas donde específicamente se trabaja el consentimiento, igual hay situaciones de abuso como, bueno, un montón ya no sé si, no puedo diagnosticar eso, pero quería nombrar así rapidito los derechos del paciente, que está buenísimo.
Yo, viste, como que también estoy dando el taller de buenas prácticas, con uno de los objetivos grandes es como crear un protocolo, que cada terapeuta, porque me pasó un montón, y no solamente con terapias complementarias, holísticas, viste, sino como, no, estoy yendo, sí es psicólogo, ¿y qué hace? No, no sé, pero ¿qué es psicoanalista? ¿Hace conductivo, conductual? No, no sé, y mezcla un poco de varias cosas, viste, como que ya se nota que llegan y no preguntan porque tienen, no sé, tienen poder, entonces no, ¿cómo le voy a preguntar si vais a cuestionar, si le voy a pedir Sí. incluso el título, ¿viste? Como qué hace, cómo es el tratamiento, a dónde estamos yendo, ¿no? Todos los derechos que tiene el paciente de preguntar qué tipo de tratamiento va a hacer. Bueno, y esto de los derechos del paciente, hay una lista que es recibir atención médica adecuada, recibir trato digno y respetuoso, que también se habla mucho de la violencia, como no sé, la violencia obstétrica también, yo lo he visto en montones de encuadres también diferentes, recibir información suficiente, clara y oportuna, decidir libremente sobre su atención, acceder a su expediente clínico, mantener la confidencialidad de la información, recibir atención en caso de urgencia, buscar una segunda opinión, ser acompañado durante la atención, presentar quejas y sugerencias. Como que esto es clave, ¿no? Como que cualquier persona tiene derecho a preguntar eso, a saber hacia dónde estamos yendo. El consentimiento también, que se puede decir, che, bueno, no, esto no quiero, hasta acá también, puedo bajar el tratamiento, como hay un montón de cosas que se Sí, por dan, no sé, por ejemplo, algo que yo indico bastante las primeras veces, cuando sí, en esas primeras veces traen situaciones que tengan que ver con violencia por motivos de género o por situaciones abusivas, es que se va a hablar de eso en la medida que la persona lo traiga y quiera hacerlo. No es que, bueno, vos lo trajiste la primera vez y vamos a hablar de eso todo el tiempo. O sea, tiene que ser, cuando se habla de consentimiento, la parte más importante que tiene que quedar clara es la decisión activa. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que va a pasar, pero no es que estoy de acuerdo por temor a las consecuencias o estoy de acuerdo porque es lo que tiene que ser y no me queda otra. Yo estoy de acuerdo porque me parece bien lo que me estás planteando. Entonces, otra de las cosas que yo suelo proponer es que si hay algo, hay algún tema que no quieren hablar, yo quizás pregunto, no sé, ¿cómo te fue en la semana? O sea, me fue como el culo, pero no quiero hablar de eso. Listo, no hablamos de eso. No voy a querer ir igual, pues si vos me estás diciendo que no y yo intento ir igual, no me está importando lo que estás diciendo. Entonces, cuando, por ejemplo, porque lamentablemente ocurre, hay consentimiento para prácticas sexuales o vínculos afectivos dentro de un vínculo terapéutico, el consentimiento es un gran signo de pregunta porque es como, bueno, si le digo que no, me quedo sin terapeuta, o si me digo que no, ahora cómo hago, y si le digo que no, entonces se termina accediendo eh, en detrimento de eh, lo que eso significa. Entonces, por eso me parecía relevante hablar como de esto que genera el título, porque es como, quizás alguien lo ve y dice, pero bueno, si ya se sabe que no podés vincularte sexualmente con un consultante. Bueno, sí, qué sé yo. O sea, todos sabemos que no hay que pegarle a nadie y sin embargo la violencia física existe igual, es como, no abuses de las personas. Bueno, sigue pasando. Entonces, no es una práctica que pase siempre, pero pasa y no se visibiliza y no se denuncia tampoco, porque nosotros tenemos, además del código de ética, tenemos colegios distritales que son los que un poco se supone que velan por nuestros derechos y si hay un mal accionar es el lugar en donde hay que denunciar. Mm, mm, Ese es un tema aparte. mm, sí. Bueno, me dan ganas de seguir hablando un montón, pero bueno, ya vamos como una hora de conversación. Alguien Eh, había levantado la mano. y No sé si ya la bajó. Pau, es
Una pregunta, si estamos de acuerdo, porque Pau, vos llegaste después. Esto se está grabando, habíamos propuesto una parte como conversatorio que sería este, después una parte más abierta de preguntas. Eh, por ahí, si vos estás de acuerdo, estamos de acuerdo, lo seguimos grabando, Pau, si no, dejo de grabar y seguimos conversando. ¿Qué dicen? ¿Yo? No, sí, lo mío Bueno, finalmente lo dijiste, Cristel, que es la falta de, digamos, el vacío legal que hay para las Sí, terapias complementarias, integrativas, ¿no? Y el auge que hay, enorme. Y no solamente o sea, ¿dónde se denuncia eso? Eso es también, digamos, la formación de estos terapeutas, entre comillas, porque ahora todo el mundo es terapeuta, sí, y eso no está bien, digamos, no está bien poner a una persona que hace un curso de 3 meses, de 6 meses, de un año, a tratar personas, ¿no? Interviniendo con la salud mental, sí, emocional, espiritual, sin tener un conocimiento del movimiento del inconsciente, de la desestructuración de las personas, ni hablemos con los niños. Yo trabajo en el área, en la esfera de las terapias con caballos. Bueno, no saben todo lo que está ocurriendo. O sea, como en todos, es un claro, abuso de la confianza, un abuso de la sobreexposición que hacen con las criaturas, criaturas con discapacidad, con su familia, en toda una situación con los caballos, hasta los caballos mismos están sobreexpuestos. O sea, hay una explotación, ¿no? En nombre del amor, en nombre de la curación, sí, en nombre de la sanación y no sé qué pavada más, de personas que estudian 3 meses por Zoom, ¿no? Te tiran dos oráculos y te hacen una constelación familiar y como el caballo te tocó acá, tenés un tumor cerebral, más o menos. Es esa ensalada de fruta que vos decís, y esto, o sea, uno que es profesional, 20 años tengo yo en la profesión, vos ves una cosa así y a mí me llegan los pedidos diciéndome, ¿vos hacés sanación con caballo? No, bueno, no, ¿viste? ¿Cómo amplías la cuestión? Además, la necesidad sí, de la sanación mágica que tiene la gente y la propia, digamos, la imposibilidad de tolerar un proceso y la responsabilidad que conlleva entrar en una, claro, sí, canalización, tal cual, canalizan, ahora los caballos sí, diagnostican y tratan, ¿no? Y claro, vos te fijás, hay un video que está circulando por todos lados de un caballo que le curó la epilepsia, es una locura. A un niño también tocándolo y otro caballo que diagnosticó a una mujer que tiene un tumor en el útero. O sea, y vos que sabés de etología equina, te das cuenta lo que está ocurriendo ahí y en su cara se están abusando, ¿me entendés? Y la sobreexposición que hay, ¿no? Y eso es un abuso, quizás no sexual, pero es un abuso del niño, un menor de edad, todos los adultos, ¿no? Porque hasta los padres lo están sobreexponiendo. También hay un abuso y una explotación de los animales, en mi caso, ¿no? Que ya se está hablando de que esos animales parece que estuvieran sedados, no que no están respondiendo realmente a la etología y a la conducta equina. Entonces, lo que está ocurriendo por el auge de todas estas terapias, y no solamente porque vos fíjate, o sea, yo voy a ser corta, que ¿quién abre el juego a todo esto? Las grandes asociaciones civiles, fundaciones, que habilitan formaciones cortas, de mucho dinero y virtuales. Y todas ahora estas mismas, que es la red, en mi caso, la red de quinoterapia de, de la red argentina de quinoterapia o terapias asistidas con caballos, claro, ahora salen y dicen y van a denunciar toda esta iatrogenia que hay. Bueno, sí, bueno, pero ¿quién formó a esa gente? ¿Quién forma a esa sí. gente? ¿Quién habilita? ¿Quién controla esto? Ese es el tema, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿quién controla? No sé si se corta, no sé si se está cortando, no se está No, cortando, no, se escucha, se ¿no? escucha. ¿Quién controla estos abordajes? ¿Quién controla estas personas, ¿no? Que ya tirando un oráculo se dicen ser terapeutas, ¿no es cierto? Eh, para mí es un descontrol. O sea, yo lo estoy observando y lo estoy viviendo de esa manera, porque vos puedes ser un terapeuta, ponele, no sé, un terapeuta integrador, pero ¿cómo das cuenta de que sos un terapeuta? ¿Qué herramientas tenés? ¿Cuántos años estudiaste? Además de un código de ética. ¿Existe un código de ética para
no sé, un terapeuta de ya no sé qué, porque se ponen cada nombre que no sé qué son. Sí, Y esas personas generalmente son las más inconscientes y las que más seguidores tienen, 500.000 de seguidores, casi millones tienen de seguidores. Entonces, eso los pone en un lugar de legitimidad que no te lo da el código de ética. Entonces vos ves los comentarios de las personas y yo digo, ¿en qué momento llegamos a esto? También hay que hacer un mea culpa como profesionales, porque probablemente como los profesionales de la salud mental, quizás en general no abordamos ciertas cuestiones espirituales, ciertas cuestiones como por ahí más sutiles, y las personas se van a buscar estas otras alternativas, ¿no? Pero esto es una crisis, me parece sí. que hay que como escucharla desde el lado del punto de vista de los profesionales tradicionales, ¿no? En los encuadres tradicionales que lo venís diciendo perfectamente, o sea, sos muy clara y me gusta muchísimo cómo lo estás Gracias. llevando, sí, no, muy bien. A mí se me explota la cabeza, yo tengo ganas de hablar de un montón de cosas, pero me voy a acotar. Pero, o sea, digamos, la pregunta es, si no hay un código de ética, si no hay un control para todas estas personas ahora que son gurúes y saben de alimentación y saben de caballos y también saben de familias y también, y es increíble cómo les sale, ¿no? Todas Sí, las devoluciones así masivas a todo el mundo. ¿Cómo hacer para denunciar una cosa así si no hay manera de denunciarlo? O sea, yo salvo haciendo este creo, tipo de cuestiones. no sé si con la abogada iban a hablar de esto también, pero creo que ya es el ámbito eh, penal por fuera de lo que tiene que ver con una denuncia en un colegio o en un ámbito profesional, porque bueno, al no estar enmarcada o al no estar incluida no es médico, no es psicólogo, no es... Ahí ya es dentro de lo legal, sí, pero en otro ámbito, para mí. O entiendo que así es la metodología que sucede. eh, Yo no puedo evitar pensar por ahí el caso más a mano que existe como en Argentina es como la doctora Rímolo, que era psicóloga también y que al final no era nada y fallece, creo que falleció una persona y bueno, ella tuvo que cumplir una condena en la cárcel porque no era nada de lo que decía. Sí, vamos a tener una Entonces, charla con, sí, esto lo vamos a abordar con Melissa García en 2 semanas, vamos a hacer una ah, charla, ella es abogada, es fundadora de AboFem, de Abogadas Feministas, y trabaja específicamente todo esto que sí, está buenísimo, vamos a charlarlo, ¿viste cómo es que se aborda? Porque como estamos confirmando ahora con vos, Cristel, también, o sea, y también en el artículo 119 que acabamos de leer, la figura de curador, de docente, de persona a cargo, digamos, también entra todo esto. Entonces tiene que haber una manera. Debe haber casos también, ahí ya le vamos a preguntar, pero tiene que haber. También es muy loco, ¿no, Pau? Porque, bueno, cuando arrancamos decíamos eso con Cristian, ¿viste? Como, che, esto es algo muy común que pasa un montón. Obviamente, en los últimos años hay mucho más auge de este tipo de dinámicas y espacios, pero son muy comunes todas las situaciones que hay de todo tipo de abuso, no solamente sexual, ¿no? Como de abuso de poder y tal. Era re loco porque es tan común que se escucha por todos lados y al mismo tiempo no, estos espacios no existen, no se está hablando, no sé, al menos yo donde veo no están teniendo este tipo de conversaciones y bueno, me parece, por eso también abrimos estos conversatorios que bueno, que ya es tiempo, ¿no? De empezar a traer algo que regule o algo que de mínimo promocionar buenas prácticas donde de mínima cualquier terapeuta pueda tener su protocolo de inicio donde habla de consentimiento, de los derechos del paciente, o del consultante o de quien vaya a verlo, que sepa, ¿no? Más allá de los egos, que sepa que la metodología que utiliza es complementaria y que no sustituye ningún tratamiento sí, de medicina tradicional y que sepa desde dónde acompaña y hasta dónde acompaña y que pueda informarlo, que tenga conciencia sí, también de los procesos de contratransferencia, de qué le mueve la otra persona que viene, porque a veces
no sé, yo interpreto que, no sé, el procedimiento de sanación, que esa palabra me pone medio loco también, tiene que ver con ir al trauma del pasado, entonces abrazar al niño interno, entonces a partir de eso, y para otros, no sé, habla de, no sé, de los guías espirituales que venimos de vidas pasadas, entonces cada cual, más allá de sus metodologías, tiene que informar. Yo pienso así, trabajo así, para mí la historia va por este lado y puedo ayudarte o podemos abrir estas preguntas, ¿no? Como todo ese previa que se tiene que hacer en una entrevista de inicio. Te, te agrego algo que está en relación a lo que decía Paula sobre cómo quizás las terapias convencionales al no trabajar o no trabajar tanto la espiritualidad. En mi caso, yo, si traen algo, porque a veces por ahí me dicen, ah, bueno, capaz vos, no sé, no, pensás que es una pavada, pero fui a tirarme las cartas. Yo en esos casos, constelaciones, registros, ya un poco a veces pierdo como la cuenta de cuántas cosas hay. Digo, mientras que eso no sea ni algo definitivo que es como la carta me dijo que, no sé, me voy a llenar de plata o que tengo que, no sé, de abandonar mi trabajo. No sea ni algo rígido de lo que vos te agarrás de que si no pasa esto está todo mal. Y si no hay violencia o no estás vos en riesgo, hacelo. Si es algo que a vos te sirve ir a un lugar a hablar con alguien más y ahí se generó una devolución diferente o te fuiste con otra herramienta, bienvenido. Ahora, algo que hay que aclarar también, que está en el código de ética, es que desde este lado se supone que nosotros no tenemos que juzgar la creencia espiritual que pueda tener una persona. Lo mismo con la religión. Yo tengo pacientes súper archirrecontra religiosos y entienden que yo soy una ignorante total que tomó la comunión y que quedó ahí, o sea que Jesús entró en ese cuerpo y salió automáticamente. Entonces por ahí me hablan de cosas que yo no sé, pregunto desde la ignorancia y queda ahí, pero no es que digo yo por ser una persona atea, impongo eso o intento que se alejen de la iglesia. No, ahora, si me cuentan que en la iglesia el pastor no sé quién, en vez de escuchar o acompañar lo que está haciendo, es una práctica que puede ser entendida como violenta, ahí sí yo tengo que intervenir. Ahora, en sus creencias, lo mismo pasa con eh, cuestiones políticas. En su momento, cuando era el auge del debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo, había personas que estaban abiertamente en contra. Bueno, mi rol no es eh, convencerlas de que no. Y en esto es lo mismo. Si no hay algo que dé cuenta de que la persona está en riesgo, yo no tengo que criticar que se vaya a tirar las cartas o que vaya a un retiro o que pruebe otras cosas. Hay personas que atraviesan eh, dolores muy, muy profundos y sistemáticos que intentan otras cosas. Y bienvenido sea que intenten otras cosas, porque habla de que están del lado de la vida y del lado del deseo. Ahora, si eso que intentan, cuando me lo transmiten, es riesgoso, yo intervengo, pero primero es desde la ignorancia, es preguntando, bueno, pero vos preguntaste cómo es, qué es lo que hacen, cómo es la metodología. Si la persona está convencida y no le suena ni agresivo, ni que pueda estar en riesgo, yo no le puedo implantar una idea de, che, bueno, pero eso no está certificado, porque capaz que nada que ver. También es importante eso. Hay terapias o terapeutas holísticos, integrales, que trabajan bien. No, no todo es lo mismo. Ahora, sí es cierto que cada vez aparecen más personas con cuestiones ya más como esto. El caballo te tocó la cabeza, tenés un tumor. Permitime dudar, para mí es un montón, pero bueno, eso da cuenta también de a nivel global de cómo estamos, no solo en lo político. Digo, en la política hay mucha cosa que uno dice, bueno, estamos llegando a niveles de ignorancia tales que es un loco, y en esto también. O sea, que un caballo te toque, quiere decir que tenés un tumor, habla es
como decías vos, Ale, o sea, sí es un síntoma de época. Uno puede esperar unos 10 años para analizar una época, pero eh, s- acá está como muy evidente. Uno Voy no a sumar una puede... cosita, que ya que lo sacaste, esta chica, esta terapeuta, ¿no? Que es acá, es mendocina, yo vivo en San Juan. Esta chica a mí me bloquea, ¿no? Me bloquea porque yo en un momento le escribo a ella por privado y le digo, no le hablé sobre su forma de intervención, le hablo sobre la sobreexposición de las personas. A ese punto fui, ¿no? Porque, bueno, aunque vos te den la autorización, uno puede estar filmando a ese nivel un momento de intimidad, un momento de apertura a ese extremo de la gente que está con los caballos tirados en el suelo, llorando con el hijo, y todo eso está filmado, ¿no? Y es ella la que sostiene el teléfono y hace preguntas y demás. Yo por privado le digo, mira, tenés cuidado con esto de la sobreexposición, porque están demasiado sobreexpuestas tus pacientes. Sí, pero ellos me dan la autorización. Bueno, pero uno también tiene principios y dice, bueno, hasta acá yo voy a mostrar, hasta dónde vos podés mostrar una sesión, ¿no? Con todo lo que eso Claro. ocurre, con enfermedades, y ese es otro tema, ¿no? Hasta dónde uno sobreexpone al otro aunque tenga la autorización, porque hay un niño que no se autoriza a sí mismo. Mm. Entonces los adultos hoy pones al niño como si vos tuvieras el criterio para sobreexponerlo así. Bueno, cuando empiezo a mirar, ¿no? Las cosas, ¿quién estaba haciendo una sesión? Karina Milei. Ah, mm, Estuvo ahí con los caballos. Entonces, ahí yo empiezo a pensar que hay también cierto entretejido entre lo espiritual, religioso, político, ¿eh? O sea, hay una cosa, hay cosas que no son inocentes, no sí, son individuales o cuestiones aisladas. Tiene que ver también con cosas que ya están estipuladas previamente, porque ese circo, ¿no? Ese circo de la salud, ese circo de la intervención, ese circo de- del trabajo, ¿no es cierto? Y de la gente, coincide perfectamente con el circo político, mediático que también estamos viviendo nosotros, ¿no? No creo que sean cosas totalmente aisladas. Eso es algo No, que quería, digamos, tenemos sumar a charlas, esto ya también. se abren ventanas y ventanas y ventanas. sí. Hago una pausa. Cris, yo sé que estabas ahí con tecito, estabas recuperando de una. ¿Cómo estás de energía? No, ¿Podemos, estoy... estamos El bien? té que me tomé al principio me está ahí equilibrando Bien. la Bueno, nave. gracias, Pau, gracias. Si alguien más, abrimos por ahí alguito más, si alguien más quiere traer algo, yo ya tengo nuestra próxima charla. Yo ya te estoy invitando a una próxima charla se llama Elijo creer y déjame dudar. Yo pensaba recién cuando Paula hablaba de algo que también ponía en el chat de el circo del libre mercado por un lado y el circo de la desesperación, ¿no? Porque es esto de, bueno, vos podés pagarte el médico y si no, podés pagarte el eh, terapeuta mágico que si te tomas un té te adelgaza o que si haces así estás mejor. A mí es algo que, bueno, esto Hambre, sigue sí. grabando justo, pero a mí me descompone porque pienso en la vulnerabilidad. Eso es lo que me pone peor, en que vos sabés que hay vulnerabilidad. Vos no hay forma de que desconozcas que la persona que va a verte está en un estado de vulnerabilidad físico y mental, porque una persona que tiene un padecimiento físico tiene un padecimiento mental, y una persona que tiene un padecimiento mental tiene algún tipo de consecuencias, generalmente en su cuerpo, porque no somos entes que se pueden dividir, por más de que nos intenten imponer un poco eso. Entonces, estamos en un momento de desesperación tal en el cual hay un nicho para que estas cuestiones entren a mansalva y se diversifiquen. Ese es el problema, porque está la persona que hace terapias con caballos y está la otra Instagram es una gran muestra de eso. Em, y es preocupante porque quizás desde este lado también nos quedamos sin herramientas
para decir, che, pero la terapia funciona, porque en Contracara tenés un montón de gente que a lo largo de todos estos años también ha trabajado mal. Entonces es como todos dicen, bueno, no, yo probé otra cosa porque iba a la terapia y no me funcionaba. Entonces es de nunca acabar. Y es un problema porque hay que hacerse cargo de que hay terapeutas que no, que estudian su carrera de grado y quedan ahí y no se siguen formando y no aclaran cuál es su metodología de trabajo y se enojan si la persona hace una o dos preguntas para saber, porque le corresponde. Entonces eso hace que por ahí esa persona que hizo la pregunta y el terapeuta se enojó, diga, bueno, acá no, voy a hacer así, que me tratan mejor y son más amigables y me dicen que soy re linda y qué sé yo. Mm. Sí, y esto de la inmediatez también, ¿viste? Que es como que también está muy promovido Sí, hoy. Que decíamos, en terapia podés ir 2 años, se lo pasás llorando y ahí vas y tiene que salir bien y es como fast healing. sí, sí. Voy a frenar la grabación acá un montón y bueno, ahí ahora nos saludamos. Gracias a todos los que vinieron y a las personas que están viendo esto a la distancia en el tiempo. Ojalá que acá lo compartido con Chris sea de utilidad para espacios cada vez más cuidados, amables e inclusivos y justos. Gracias. Voy a frenar acá.